tal? Un gusto saludarlos. Me alegra bastante que nos volvamos a reunir nuevamente. ¿Cómo han estado? Ajá, ¿me escuchan? Bien, Sí, sí, ¿cómo han estado? Muy bien. bien. Bien, señor. Ok, como si nada, imagínense cómo ha pasado el tiempo. La verdad que pues ya ahora que tenemos nuestra primer clase oficial, solamente nos hace falta Dustin. Solamente estaba recordando todas las cosas que vivimos en el primer año, todas las cosas que pasaron y todo. Y como si nada, si se fijan ya casi por culminar su proyecto, en este caso profesional a nivel de bachillerato. Entonces, felicitarle, ¿verdad? En este mes, pues estamos trabajando bastante el valor de la amistad y la verdad que con un grupo bastante pequeño, pues a veces uno logra entablar más comunicación con cada uno de ustedes, ¿verdad? Aunque este año no sea su tutora, pero igual en lo que pueda servirles, ayudarles, cualquier duda o cualquier cosa que ustedes quieran comunicarme, pues ahí voy a estar para servirles en lo que sea, ¿verdad? Y también invitarlos a que traten de mantenerse unidos, cuando ya terminen de estudiar, pues esta parte de su bachillerato, después es bien bonito regresar a esas amistades, ¿verdad? Obviamente, pues tocó vivir este segundo y hoy este tercer año que no sabemos cómo va a ir, ¿verdad? Tocó vivirlo de esta manera, pero siempre hay momentos en donde necesitamos hablar con alguien, ¿verdad? De repente veo las publicaciones que hacen y todo, entonces es bien importante eso, ¿verdad? Hasta el momento, ¿cómo se han sentido? Ajá. No sé, es que yo siento que es bien extraño que hoy nos digan son la promo y que no sé qué, que la promo, que no sé qué, y realmente, bueno, por lo menos hasta ese momento yo no me siento como una promo como tal, Quizás porque, por la misma situación en la que hemos estado, quizás es como que ajá, debería ser raro, ¿verdad? ajá, sí, sí siento eso de que, o sea, ya estamos en tercero y ya nos vamos, pues, y no sé, siento que esa era la etapa que yo quería disfrutar más al momento que quise ingresar al tercer año, o sea, que darle esta opción. A Y manera yo de, dije, en un momento yo dije, esta etapa yo la quiero disfrutar más porque es el tercer año, la voy a pasar mejor y todo eso, pero no sé, ahora ya lo siento diferente. sí, la verdad que todos nos hemos enfrentado a esta situación bien difícil, ¿verdad? Y hay quienes que hemos sabido llevarla, hay quienes ha costado un poquitito más, porque aunque se diga, ah, sí, estar en la casa, quizás en algún momento de tanto cansancio de la jornada completa, nosotros deseábamos quedarnos en la casa, ¿verdad? Pero quizás ya a estas alturas la mayoría ya estamos aburridos y quisiéramos regresar a eso. Entonces, es de confiar y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos permita tal vez ya en el segundo periodo ya iniciar eso, ya en las clases semipresenciales y que vuelva a la normalidad, porque sé que para ustedes, pues esperar ese momento, y quienes tienen bastante de estar en el cole y disfrutar eso de ponerse la camisa promo, las diferentes actividades y todo, pero pues esperamos que este año sea mejor a comparación del anterior, ¿verdad? Y pues yo espero que cada uno de ustedes esté bien, ¿verdad? Que sus familias estén bien también. Y pues como les decía en algún inicio, si sienten la confianza o en algún momento quisieran hablar, pues ahí vamos a estar para poder ayudarles en lo que sea, ¿verdad? No sé si alguien más quiere decir algunas palabras. La verdad, yo me siento bien emocionada de estar nuevamente acá con ustedes. Por ahí preguntaba Pablo y lo de conta. Lo que pasa es que en tercer año se hace una división, ¿verdad? Entonces, yo solamente trabajaría con ustedes y el grupo de conta trabaja con el profesor Salvador por la especialidad directamente, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo porque estamos en el mes de la amistad y es bien importante mantener esas amistades, ¿verdad? ¿Alguien más? No, la No, pena. Hola, no, yo Pablo. lo que le iba a decir es que siento raro porque yo me había acostumbrado a estar con contas, estar en literatura, en geografía, en las materias que no son técnicas, vaya, las Ajá. materias comunes. Entonces,
Decir Sí, que solo somos nosotros 5 de informática ya es como raro. yo creo que solamente van a estar juntos en Geo y en Liter. Literatura. Ajá, ahí van a estar. Por eso les digo, entonces ahí es bien importante también esa parte, invitarlos a que generen esas amistades, que las mantengan. Y también como estamos en el día de ayer se celebró el día de qué se celebró ayer, si me comparten, qué se estuvo celebrando ayer, si alguien se dio cuenta. El Día de la Mujer en la Ciencia. El Día de la Mujer en la Ciencia, ¿verdad? Entonces, felicitar a Priscila, a Hazel, que pues en algún momento ellas dijeron, eso es lo que quiero estudiar. Probablemente ya al finalizar, a concluir eso, decidan continuar una carrera en el área de las ciencias, no necesariamente la misma especialidad, pero motivarla, ¿verdad? Que lo hagan, no es fácil, hay que romper muchos esquemas, pero todo está también en base a lo que nosotros querramos, ¿verdad? No sé, Hazel, qué es lo que usted ha pensado estudiar o todavía está así como en dudas. Fíjese que, bueno, el año pasado, o sea, estuve en conflicto Ujú. porque no sabía qué hacer, va. Pero espero estudiar informática. Estudiar informática, muy bien. ¿Y ahorita ya está decidida o tiene otra opción más? No, es que lo que pasa es que, bueno, yo el siguiente año no voy a estudiarlo porque quiero hacer unos asuntos allí y me va a tomar un año. Ujú. Entonces, pues de hecho es que desde la, perdón, ¿Tienes espacio para seguir pensando o ya está decidido? no, ya está decidido, Excelente. pero pero lo que sí estaba pensando es que cuando termine de hacer eso, aplicar a becas Excelente. para estudiar en otro país, porque pues Acuérdense que el ya, limitante somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces cualquiera puede decir, no, no se puede, pero si nos esforzamos, sí, ¿verdad? Y Prissy, ¿qué ha pensado seguir ya en su carrera universitaria? Pues estoy haciendo las mismas que Hazel. El año pasado sentía que estaba segura y ahora pues tengo dos opciones, aunque la principal es aeronáutica. Ah, Sí excelente. quise aplicar a unas becas para Alemania, pero necesito esperar un tiempo, entonces sí planeo sacar aquí pues la ingeniería y luego ir a hacer algo más a otro Excelente. país. Me alegra que pues decidan seguir en esas áreas, como les decía, son pocas las mujeres, pero ahí poco a poco vamos y en el camino vamos definiendo en qué área nos vamos desarrollando. Así que las invito a que pues sigan echándole ganas y quien quita después en las próximas reuniones, ustedes son las que van a estar hablando todo el grado, ¿verdad? Los que se hayan ido con alguna beca o algo, ¿verdad? La verdad es que la calidad ustedes la tienen y pues este año no tiene que ser la excepción. Yo sé que es más difícil, pero todo tiene que ver con las ganas que nosotros le echemos, ¿verdad? Ok, vamos a proseguir entonces. Les voy a mostrar mi escritorio. Me confirman si ya pueden ver mi escritorio. Sí. Sí, Sí, vamos sí. a ver. Que esta cosita no me deja, lo voy a hacer por un lado. Vale, lo primero que nosotros vamos a explicar van a ser las actividades que vamos a desarrollar. En el ordenador le va a aparecer un proyecto que va a ser entregado en dos fases. Este proyecto está dividido de la siguiente manera. En la primera fase nosotros vamos a utilizar todo el conocimiento que ya tenemos sobre bases de datos. En este tercer año nosotros vamos a comenzar con una unidad llamada JDBC. Esta unidad JDBC lo que me va a permitir a mí es hacer una conexión hacia base de datos. Por un lado yo tengo la base de datos y por otro lado voy a tener el programita que me va a permitir conectarme a esa base de datos. Básicamente en todo lo que va de tercer año, nosotros vamos a ir despacio, que eso se lo vaya entendiendo, lo que vamos a hacer con nuestro producto final va a ser generar un mini sistema informático. Entonces vamos a ver toda la metodología que se va a seguir y a lo largo del año vamos a ir desarrollando ese proyecto. Ahora yo les voy a entregar el tema con el que usted va a trabajar y los trabajos van a ser así de manera individual. Entonces, en cada periodo vamos a ir haciendo entregables.
y vamos a ir desarrollando diferentes funcionalidades. El objetivo o el producto final es que usted desarrolle un mini sistema. Le digo un mini sistema porque ya un sistema informático completo lleva una gran cantidad de cuestiones, no solamente es la base de datos, no solamente es el software, sino que hay que hablar de seguridad, hay que hablar de plataformas, si va a funcionar en la web o va a funcionar en escritorio, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a tener esa antesala. Ahora en día, pues, usted habrá notado que la parte de las habilidades informáticas se ha vuelto una prioridad fundamental, que las personas manejen no solamente conectarse a una reunión, crear una reunión, sino que hay muchas carreras que ya involucran toda la parte de algoritmos y programación, porque quiera o no, eso nos ayuda bastante a la toma de decisiones, a diseñar soluciones también más efectivas. Y yo entiendo que quizás la mayoría de ustedes, si es que no todos, se van a ir por un área de ingeniería o tal vez una licenciatura, pero combinado con lo que son las ciencias. Entonces los desarrollos de modelos, desarrollos de algoritmos son bien importantes. Entonces, en esa primera fase del proyecto, nosotros le hemos denominado fase gestión de bases de datos. Acá lo que ustedes van a hacer es, partiendo del problema que yo les voy a dar, ustedes van a diseñar el modelo conceptual y van a diseñar el modelo físico. El modelo conceptual es donde nosotros teníamos las entradas, salidas, y el modelo físico es como un gestor de base de datos. Entonces, esa va a ser la primera etapa, que es conocimiento previo que nosotros tenemos ya. Igual, si en algún elemento ya no nos recordamos, pues voy a buscar los enlaces de los videos donde desarrollamos esto para que usted lo tome como referencia, ¿verdad? Pero la primera etapa básicamente consiste en eso, en que usted va a desarrollar en este caso se ha denominado gestión de base de datos. El objetivo va a ser desarrollar la base de datos, pero para tener el producto final, que sería en sí la base de datos creada con un gestor, que en este caso el que hemos trabajado es Access, nosotros tenemos que hacer el modelo conceptual. E intermediamente se tiene que ir el modelo lógico para que lleguemos al modelo físico. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en este primer entregable o en esta primera fase, no recuerdo muy bien para qué fecha les aparece en el ordenador, pero yo creo que si no es ahora, el lunes se les entrega eso, ustedes van a tener que desarrollar lo que les mencionaba. Entonces me van a entregar en una carpeta, me van a entregar el archivo del modelo conceptual con todos sus elementos. Acuérdense que para hacer el modelo conceptual ustedes pueden utilizar el software guía, pero si no quieren utilizar eso, utilicen el que sea más fácil para usted o que utilice el año anterior, ¿verdad? En la misma hojita o en el mismo archivo usted me va a colocar el planteamiento del problema. Acuérdense que en el planteamiento del problema lo que se hacía era definir entradas, salidas. Eso es lo que usted va a hacer acá. Entonces, este archivito es el que usted me va a entregar y a este le vamos a denominar MC, que sería el modelo conceptual. Y luego va a haber otro archivito más donde va a estar el modelo lógico para ese modelo conceptual. Si usted previo a realizar el modelo físico, recuerden que el modelo físico ya es creado en el gestor de base de datos, previo a realizar esto, usted quisiera mandarme el modelo para que se lo revise, me lo envía, ¿verdad? Para hacer observaciones o tal vez en alguna sesión de clase me queda algún espacio y podemos dar espacio para que usted consulte, ¿verdad? Por ejemplo, digamos la otra semana, si usted me dice, mire, cree que podemos ver eso al final de la clase, porque la ventaja que tenemos es que no hay otra clase después de esta, y es su almuerzo, pero igual, si usted me dice, revisemos, yo me quedo con ustedes en la reunión revisando con el que lo solicita. Entonces, esto es lo que haríamos acá. No sé, Pablo, si usted se recuerda qué es lo que se hace en el modelo físico. Déjenme recordar, porque ahorita estoy más o menos recordando la parte del conceptual. El modelo físico era... O de los presentes, alguien que se recuerde y quiera participar, no hay problema. Acuérdense que estamos haciendo como... Ajá. No era lo de las llaves foráneas, llaves principales, eso. Sí, acuérdense que en el modelo físico
Vamos a retroceder un poquitito. En el modelo conceptual, lo primero que se hace es el análisis del problema, si se recuerdan. Ahí tenemos datos y tenemos salidas. Esos datos después se convierten en las entidades. Y recuérdese que en el modelo conceptual, usted en las entidades tiene que identificar los atributos y dentro de los atributos no se me tiene que olvidar la llave principal. Y luego el siguiente paso es crear las relaciones. Entonces, eso es el modelo conceptual. Cuando ya todo eso está, hacemos el paso del modelo conceptual al modelo lógico y luego el modelo físico. En el modelo físico, como ya es el gestor de base de datos, lo primero que se hace es crear tablas, creamos las relaciones y de último creamos o ingresamos lo que son los registros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Aparte de ello, en este caso, le pido en el numeral 5 diseñar las consultas SQL que involucren múltiples tablas. Si se recuerdan, las múltiples tablas nosotros podíamos trabajarlo con InnerJoin o sin InnerJoin. Entonces, se los estoy pidiendo en esta primera fase porque esas consultas yo las voy a utilizar para que ese resultado mostrarlo en el sistema que se va a hacer. Entonces, aquí usted me lo entrega, yo la reviso y allí hacemos las observaciones o si todo está bien. Por eso esa es la primera etapa. Dice, a cada estudiante se le asignará un tema que ya se lo voy a dar. Para el tema debe desarrollar el modelo conceptual. Y luego, y aquí le pongo, ¿verdad? El software que ya le había dicho. Y también para el tema asignado debe desarrollar el modelo lógico con sus elementos. Para ello debe utilizar Access. Aquí, perdón, es el modelo físico, no es el modelo lógico. Diseñar las consultas que involucran múltiples tablas, debe realizar una consulta por cada salida. Como mínimo deben haber 2 salidas en su sistema. ¿A qué me refiero con salidas? Por ejemplo, si a ustedes se les asignara un sistema de registro de notas, ¿cuál pudiese ser una salida? Si ese fuera el tema que yo les asignara, ¿cuál pudiese ser una salida? El promedio con el que termina el estudiante, si pasa o no pasa, puede ser otra. Ajá. La cantidad de materias que ha reprobado, si es que ha reprobado. Cantidad de materias y ahí podemos ingeniar nosotros con todos los datos que tenemos. Lo que necesita para... Lo que necesita, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con salidas. Entonces, cuando usted le asigna el tema, va a pensar por lo menos en 2 salidas. Entonces, y esas 2 salidas, al momento de tomar los datos o generar la consulta, tiene que considerar múltiples tablas. Cuando hablamos de múltiples tablas, estamos hablando de 2 tablas en adelante, 3 o las que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a hacer acá. Ya les decía, vamos a desarrollar lo que es el modelo conceptual, el modelo físico, y esa va a ser la primera entrega, ¿verdad? Obviamente, para que nosotros podamos ver el resultado de las consultas, acá en los criterios les estoy colocando acá que van a ser la caja negra, van a ser las entidades con los atributos, y aquí no se les tiene que olvidar identificar la llave principal. Van a crear las relaciones con su respectivo grado en el modelo conceptual, presentar el modelo físico de la base de datos. Si se fija, el modelo físico vale 2.5 porque significa crear las tablas, significa crear las relaciones, y al momento de crear las relaciones, ahí es donde vamos a tomar en cuenta lo de las llaves foráneas que mencionaba Hazel hace un momento, ¿verdad? En cada tabla deben haber 5 registros, y van a crear las consultas SQL, y obviamente acá está el punto en donde dice que tienen que utilizar múltiples tablas, y esto vale 2 puntos. Esa sería la primera etapa de nuestro proyecto. Es decir que, por ejemplo, eso usted ya puede comenzar a hacerlo, ya puede comenzar a avanzar, y en la próxima sesión usted puede comenzar a hacer las preguntas que sean necesarias, o podríamos dejar, por ejemplo, los viernes que finalizamos nosotros con clase, podríamos dejar los viernes para asesoría, para que cuando yo termine de desarrollar el contenido, el que quiera quedarse, nos quedamos en asesoría. Podríamos manejarlo así también. Ahí todo va a depender de cómo se vaya avanzando. Vaya, los temas asignados que para esto sería el siguiente. El número 1 va a desarrollar un control de alquileres de vehículos. Ese va a ser el tema. El número 2, control de alquiler de parqueos de la empresa XYZ. El número 3, reservaciones en un hotel.
El 4, control de acceso de personal docente a una institución educativa. Y el 5, sistema para el registro, seguimiento y control para el reparto a domicilio. Entonces, esos serían los temas que ustedes van a tener asignados. Con respecto a esta primera etapa del proyecto, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la primera etapa del proyecto. Bueno, yo en cuanto al tema Ajá. que me asignó, ¿tiene que ser de una empresa de comida o tiene que ser algo general? Por ejemplo, que se puede aplicarse tanto para una empresa de comida como para una empresa de repuestos, como para una empresa de un súper, digamos. Fíjense que como yo se lo he puesto así, en este caso se puede decidir si lo enfoca para un súper o para una empresa de comida o zapatería. Se lo he dejado así para que lo haga más, por decirlo así, que usted busque el rubro que más le llame la atención. General, pues ya sería un poquito más complicado. Entonces, mejor delimítelo usted para qué tipo de empresa usted quiere trabajar. ¿Sí? Ok. Vaya, ¿alguien más? Jaime, no sé si tiene alguna pregunta con su tema. Prioridad que no. Ok. Cuando hablamos con el control de alquiler de parqueos, el número 2 es usted, ¿verdad, Jaime? Sí, sí. Ah, ok. Cuando hablamos sobre esto, si se fijan, eso es un tema bien importante porque casi siempre la mayoría de personas tiene dificultad con su vehículo y siempre hay un espacio o una zona en donde ustedes se lo alquilan semanal, mensual, por horas. Entonces, a eso me refiero con todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su tema ya y en base a eso, pues vaya pensando cómo darle forma y vamos a dejarlo viernes como para consulta o si tal vez usted trabaja antes y quiere preguntar, pues me manda un correo y ahí vemos cómo le podemos ayudar. Esa sería la primera etapa, hacer toda la gestión de la base de datos. Y luego de esto, pues yo le entregaría y le haría las observaciones para que cuando usted pase a la segunda etapa, que la segunda etapa, bueno, aquí no le cambio el nombre, aquí sería sobre módulo consultar. Fíjense bien, en los sistemas informáticos, por lo general siempre se van trabajando diferentes partes o módulos y dependiendo del tipo de usuario, pero todo eso lo vamos a ver en el otro periodo porque en ese periodo no nos va a alcanzar el tiempo para ver los inicios de sesión. El módulo le puede permitir consultar o le puede permitir modificar algún registro en la base de datos. Entonces, en este caso, nosotros en este periodo solamente vamos a lograr alcanzar, trabajar la fase 2, que va a ser el módulo consultar. Acá en el módulo consultar, usted lo que va a tener que entregar va a ser el método para la conexión a la base de datos, que es lo que yo voy a comenzar a explicar. Todo lo asociado a eso, primero la base teórica y luego la práctica de cómo se hace esto. El método para ejecutar el código SQL, porque desde la aplicación que se genere en NetBeans, vamos a, por ejemplo, desde una ventanita, quiero consultar los estudiantes o cantidad de materias reprobadas por estudiante. Entonces yo lo voy a elegir en el sistema informático y automáticamente se va a ejecutar la consulta SQL y me va a mostrar ese resultado en pantalla. Entonces, a través de ese formulario, lo que se va a estar corriendo va a ser la consulta que usted ya hizo en el gestor de base de datos. Entonces, nosotros vamos a ir viendo poco a poco cómo es que se desarrolla esto. Acá le dice el SQL asociado a cada una de las salidas. Las mismas consultas que usted tiene en el gestor, solo que ya en esta etapa ya van a estar corregidas en el caso que fuera necesario corregirlas o tal vez está demasiado complicado o está demasiado fácil, entonces yo le haría las observaciones para que usted lo modifique. Vamos a crear el proceso para mostrar los datos en el formulario, para eso vamos a utilizar ciertos controles que hay ahí. Y la parte de la interfaz gráfica que sería en la ventana, ¿verdad? Vamos a hacer ahí como la pantallita inicial, una barra de menús. Por ejemplo, inicialmente vamos a tener el menú consultar. Cuando yo le dé clic acá en consultar, por ejemplo, en insertar, ¿verdad? Antes nos aparecían acá
en este programa nos aparecía como una ventanita con la lista de las opciones. Ahora lo han distribuido de esta forma. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que cuando le demos clic a consultar, supongamos que acá fuera consultar, me aparezca la primera opción que sería estudiantes, promedio por estudiantes, por ejemplo. Y la segunda opción sería estudiantes con cum honorífico, por ejemplo, si esa fuera. Entonces a eso se refiere. Entonces, a medida vayamos avanzando, pues yo les voy a explicar cómo vamos a ir haciendo eso. Pero igual también, si alguno quiere investigar lo previo, puede hacerlo, ¿verdad? Cómo hacer barras de menús y todas esas cositas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en la etapa 2. Entonces, en etapa 2, el entregable va a ser su proyectito ya creado. En este caso, en NetBeans, va a haber una carpeta donde va a estar la base de datos, los drivers que utilicemos, y el software en sí, que va a ser el proyecto creado, el código creado en NetBeans, ¿verdad? Tal vez ahorita suena así como que, ay, Dios santo, ¿y en qué nos vamos a meter? No, ahí se van a dar cuenta que vamos a ir despacio, vamos a ir explicando y se van a dar cuenta que es bastante fácil trabajar esta parte, ¿verdad? La idea es que usted vaya conociendo cositas un poquitito más avanzadas y que también se dé cuenta en la práctica cómo es que esto se utiliza y cómo es que esto funciona directamente, ¿verdad? Entonces, eso sería la etapa 2 del proyecto. Entonces, esas serían las dos actividades que harían. La ventaja es que son poquitos, entonces se va a trabajar de manera individual. Entonces, cada uno va a ir avanzando de acuerdo al tiempo que usted tenga y de acuerdo a cómo se quiera ir progresando en lo que es el proyecto, ¿verdad? Entonces, esas serían las dos actividades que nosotros tendríamos. Sí los invito a que comiencen a trabajar con tiempo, porque recuérdense que solo el proceso de diseñar la base de datos lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Pensar, imaginarnos cómo va a funcionar y ya estar viendo ya en la implementación, estar haciendo las tablas, las relaciones, a ver si todo eso es lógico, ¿verdad? Así que ese sería el proyecto que nosotros vamos a tener acá. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la etapa 2 del proyecto. ¿Todo claro? Sí, sí. Sí, vale. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar ya al contenido. Entonces, en esa unidad les decía que vamos a comenzar a trabajar con lo que se llama JDBC. Así, en palabras sencillas, el JDBC es el driver que me va a permitir a mí hacer la conexión de un programa creado, en este caso con el IDE que nosotros estamos utilizando, se llama NetBeans, con un gestor de base de datos. Entonces, nosotros estamos utilizando dos herramientas. Estamos utilizando el IDE de programación NetBeans y estamos utilizando el gestor de base de datos que se llama Access. Entonces, el JDBC básicamente va a ser como el puente entre ellos dos para que ellos dos se hablen, para que ellos dos se comuniquen, para que todo el código que usted escribe en NetBeans y ese código es una consulta, vaya a la base de datos, se conecte, se hable con la base de datos, tome los datos y me los muestra en pantalla. Entonces, el encargado de hacer esa conexión se llama JDBC. Como este es un driver para lograr esa comunicación, cambia de nombre con respecto al IDE de programación y con respecto sobre todo al gestor de base de datos que se utilice. No es el único que por decirlo así, no solamente tiene un nombre, sino que depende del gestor de base de datos. Y todo este proceso que nosotros vamos a hacer ahorita con Java y Access, se puede hacer, si se está combinando Java con MySQL, con SQL Express, o se está utilizando Visual Studio, por ejemplo, por aquellos que investigan un poquitito más, o si de repente en la carrera que usted lleva, pues va a trabajar con esta área, ¿verdad? Ok, entonces básicamente el JDBC, lo que les estaba mencionando es un driver, ¿verdad? Entonces hay diferentes variantes de acuerdo al tipo de gestor que nosotros estamos utilizando. También para hacer la conexión o la comunicación con la base de datos se puede utilizar otro método llamado ODBC. Pero acuérdense que como en esto de informática cada vez las cosas van avanzando, ¿verdad? Entonces se van mejorando y todo eso. Entonces la mayor parte de conexiones se envía JDBC. Y si usted logra observar en el esquema que les estoy poniendo,
aparece Java Application, JDBC API. Una API básicamente es un programa, ¿verdad? Un conjunto de instrucciones que ya están programados. Entonces es lo que en algún momento veíamos que eran las bibliotecas que ya existían y solamente las llamábamos. Entonces igual acá también, ¿verdad? Ya está programado este JDBC. Recuerdo que cuando comencé a estudiar esta parte no existía esta biblioteca, no existía esta API, sino que como se dice así, usted tenía que hacer toda esa conexión a patita y era más complicado para a veces un driver hacía muchas cosas que al final no se lograba el objetivo que era la comunicación entre el sistema y la base de datos, ¿verdad? Entonces aquí aparece la clase principal llamada Drive Manager y de ahí deriva el JDBC, que existe un driver para bases de datos de tipo Oracle, tipo SQL, ¿verdad? Que son las que están más en el mercado, pero para empresas ya más grandes, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos en una parte así como educativa y que estamos aprendiendo este proceso así de forma generalizada, cómo es que se desarrolla, pues les decía que vamos a utilizar JDBC con el gestor SQL. Entonces, esa sería como la estructura para que vayamos haciéndonos una idea más concreta de esto, ¿verdad? Básicamente, las palabras o las iniciales Java Database Connection. Eso es lo que significa, ¿verdad? Ok, entonces en los objetivos que nosotros vamos a lograr tenemos los siguientes. No sé si me ayuda, Jaime, con los objetivos, por favor. Utilizar la API JDBC del paquete java.sql para acceder a la base de datos. Conocer y aplicar pasos a seguir para realizar la conexión a una base de datos. Conocer la estructura del API JDBC. Identificar el manejo de las sentencias SQL mediante programas Java. Ok, entonces esos van a ser los objetivos que nosotros vamos a lograr para que terminemos de comprender lo que es esto en sí, la herramienta JDBC, o en este caso, de una sola vez le dice que es una API, y él le había dicho que una API es un código que ya está creado y nosotros lo vamos a implementar. Está dentro del paquete java.sql. Si se fijan, por ejemplo, cuando veíamos lo de C++, nosotros veíamos la biblioteca IOString, entonces FString, son las bibliotecas, ¿verdad? Acá en Java no se conocen como bibliotecas, sino que se conocen como clases, ¿verdad? Trabajamos con la clase Scanner, entonces, y acá nosotros vamos a trabajar con el paquete que pertenece a la clase Java, pero en sí la clase que nosotros vamos a utilizar es SQL. Esa clase es la que me va a permitir a mí, es la que contiene el JDBC y es la que me va a permitir a mí hacer esa conexión, ¿verdad? Ok, hay diferentes plataformas de programación dependiendo del JDK que nosotros estemos utilizando, porque pueden ser que nosotros vayamos orientándolos a programar a la web, se utiliza un JDK diferente, pero el estándar, el normal que nosotros utilizamos es el JET, que significa Java Enterprise Edition. Ay, me disculpan por el inglés, ¿verdad? Entonces, ese es como el más básico o normal que se va a utilizar y ese es el necesario para que nosotros podamos trabajar directamente con esta API JDBC. Cuando usted instala NetBeans, si se recuerda, se instala un JDK. Hay quienes instalaron primero el JDK y después instalaron NetBeans y hay quienes instalaron el paquete completo y hay quienes lo van a volver a instalar nuevamente, ¿verdad? Entonces, pero así de manera general, ¿verdad? Porque hay más plataformas por decirles, pero todo depende del tipo de programación que se vaya a hacer. Por eso les decía hace un momento que nosotros lo vamos a trabajar acá, el sistemita como tal, pero no nos vamos a meter a aspectos de seguridad, aspectos de si el sistema va a funcionar en la red o va a funcionar local, en cuántas máquinas se van a poder conectar al mismo tiempo, porque en la práctica eso es, ¿verdad? Si se hace un sistema, la idea es que cuántos usuarios yo voy a poder tener conectados al mismo tiempo, porque de repente tal vez ustedes, bueno, más que todo el año pasado experimentaban todo este tipo de problemas con lo de la plataforma,
que demasiados usuarios conectados, pero eso también tiene que ver con el tipo de sistema operativo y la infraestructura que se tenga donde está montado el sistema. Entonces, todos esos aspectos son bien importantes también. Nosotros inicialmente vamos a comenzar nada más con la comunicación, ¿verdad? Y el tiempo nos va a ir diciendo si nos vamos a meter más de lleno a esto y si no, pues como los que van a estudiar una carrera relacionada con informática, pues allí van a profundizar más con estas tecnologías y todos estos elementos, ¿verdad? Ya les había mencionado que el JDBC es esto, ¿verdad? Que nos va a permitir hacer la conexión entre la base de datos y el programa que nosotros hayamos escrito en instrucciones Java, ¿verdad? Porque también no todos los sistemas que existen hoy en día son creados en Java, ¿verdad? Últimamente se está poniendo bastante de moda el lenguaje Python, entonces también tiene sus metodologías para esto, ¿verdad? Muchas veces en los lenguajes de programaciones nuevos que van apareciendo, lo único que uno tiene que hacer es documentarse, aprender por sí mismo la sintaxis. Por ejemplo, si yo ya quiero hacer la conexión de Python con una base de datos que yo tenga, pues tengo que ir a la documentación técnica. Así aquí ya aparece bastante documentación técnica para ver qué driver voy a utilizar, si lo voy a tener que hacer manual o con un asistente y una serie de cuestiones más que van a ir apareciendo, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Aquí viene lo importante y esto es necesario, fundamental que le quede claro, porque de repente al momento que estemos en el desarrollo ya del código le voy a decir, ¿verdad? Vamos a utilizar un result set o vamos a utilizar un statement o vamos a utilizar un drive manager. Entonces tenemos que irnos asociando, ¿verdad? O tenemos que ir relacionando claramente eso. El JDBC tiene 3 interfaces. Interfaces, entendámoslo acá como partes esenciales con las que nosotros vamos a trabajar. Estas 3 partes se llaman conexión, los comandos y los resultados. La conexión va a trabajar directamente con un elemento o con una clase llamada Drive Manager. Este Drive Manager o este método Drive Manager lo que me va a permitir a mí, básicamente en palabras así resumidas y sencillas, lo que me va a permitir a mí va a ser cargar el driver de la base de datos. Nosotros el driver que vamos a utilizar acá para realizar la conexión y por el tipo de base de datos se llama UCAN Access. Ese va a ser el driver que nosotros vamos a utilizar y este cambia en base al gestor de base de datos. Entonces, en mi JDBC, al momento de trabajar con él, yo tengo que trabajar 3 partes. La conexión, los comandos y los resultados. A nivel ya en Java, de ya instrucciones en concreto, nosotros vamos a utilizar el método Drive Manager, que ya les dije que este sirve para cargar la base de datos. Luego, para que se puedan ejecutar los comandos SQL, yo les he pedido las consultas en la base de datos para hacer como correcciones o decirles, mire, fíjense que está muy facilita, agréguelo un poquitito más, o mire, en la consulta hace falta o quite esto. Yo se los he pedido para ir avanzando en el trabajo, pero resulta ser que acá en Java, para que yo pueda ejecutar estas consultas SQL, yo tengo que crear un elemento llamado statement para Java. Para que Java pueda interpretar todas esas consultas SQL, el select, el from, el where, el group by, todas las instrucciones que nosotros hemos visto, esas las identifica naturalmente lo que es el gestor de base de datos. No tiene ningún problema en identificarla, pero la consulta se va a escribir y se va a ejecutar en el código, en el programa, en la aplicación. Entonces, para que Java entienda esa instrucción, yo tengo que haber creado un statement. Entonces, para eso nos va a servir el statement para crear el código SQL. Y luego, ese resultado, cuando nosotros ejecutábamos la consulta, ustedes, si se recuerdan en el Access, se generaba como una tablita con los resultados que yo quería. Por ahí mencionaba Pablo y decía, quiero los estudiantes, cantidad de materias reprobadas por estudiante. Entonces, así el SQL asociado a eso
y al ejecutarlo me mostraba una tablita. Entonces, esa tablita que generaba en Access, acá se llama Result Set, y esa tablita que me genera el JDBC, que se llama Result Set, es la que yo voy a tomar, porque esa yo no la voy a poder visualizar. Yo voy a saber cuántas columnas va a tener o qué campo va a tener esta tablita, porque yo he creado la consulta y yo he dicho qué campos necesito y de qué tablas. Entonces, acá en Java, esta tablita se va a llamar Result Set, y después a través de métodos nosotros vamos a ver cómo es que esta tablita la voy a copiar y voy a hacer que aparezca en un formulario. Entonces, esos van a ser los 3 elementos fundamentales. El Drive Manager para hacer la conexión, el Statement para crear el código SQL y el Result Set para mostrar el resultado de ese SQL, ¿verdad? Con respecto a estos 3 elementos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Por el momento no. Por el momento no. Vale. Solamente estamos en la teoría porque ya más adelante, ya en la otra sesión creo, si ya vamos a comenzar con eso, que ya cuando estemos creando ya el código, le voy a decir, voy a utilizar un statement. Entonces usted ya va a tener claro para qué sirve esto, ¿verdad? Entonces, aquí está como una tablita resumen, el Drive Manager, carga la base de datos, Connection, que en este caso se encarga de hacer la conexión. Dentro del Drive Manager vamos a utilizar el Connection para hacer la conexión a la base de datos, porque yo le tengo que decir primero qué tipo de base de datos y segundo, cuál es la base de datos, con qué extensión, si va a ser una extensión MDB o si va a ser una extensión ACCDB, dependiendo del tipo de Access con el que se esté trabajando, ¿verdad? El statement, que ya les dije que son las consultas SQL simples. Les aclaro esto porque, bueno, hasta el momento nosotros solamente vimos SQL de consultas de selección. También hay consultas de acción porque de repente puede darse el caso que en el proyecto fase 1 a Jaime yo le puse 9, por ejemplo. Y viene él, cuando ve el informe me dice, mire señor, pero no era 9, usted me puso 10 en el proyecto. Ok, entonces voy a venir al sistema, voy a ingresar la nota y voy a borrar el 9 y voy a poner el 10. Entonces a eso se le llaman consultas de acción. Entonces vamos a tener que ver en este caso también con qué método vamos a trabajar para esas consultas de acción, pero eso segundo periodo, ahorita no lo vamos a alcanzar a ver. Y el Result Set, que les decía que este es el resultado de la consulta que nosotros vamos a ejecutar. Yo sé que ya me pasé, esto es lo último que voy a explicar, yo sé que ya estoy sobre tiempo. Vale, de forma general, para que nosotros utilicemos el JDBC, primero vamos a tener que cargar el driver. Para cargar el driver, nosotros vamos a utilizar esta instrucción, class.forName. Luego que yo he cargado el driver, voy a obtener la conexión y para obtener la conexión voy a utilizar el método que se llama Drive Manager Get Connection. Cuando yo ya obtuve la conexión, voy a crear el comando SQL, es decir, yo ya voy a tener mis consultas y para que yo pueda ejecutarlo voy a utilizar el método createStatement. Y acá, este es para crear el SQL, para que lo interprete. Y luego para poder ejecutarlo voy a utilizar el método executeQuery, que va a ser para consultas de selección, y executeUpdate, que va a ser para consultas de actualización. Entonces, así como de forma general, para que ya más o menos vayamos haciéndonos un poquitito de ideas. Yo les voy a compartir esta presentación para que para la próxima clase ustedes ya le hayan dado una repasadita y aquí yo solamente venga a explicar y les quede ya un poquitito más claro este tema, ¿verdad? No quiero que se vayan a asustar ni nada por el estilo. Ahorita solamente estamos viendo la parte teórica y ya más adelante pues vamos a ir haciendo la práctica y vamos a ir despacio y voy a explicar todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Entonces me voy a quedar hasta acá porque la clase llega hasta qué horas o estamos bien con el tiempo. Me confirma. Hasta las 11:05 creo que era. Perdonen, porque yo sé que ya es la última y están cansaditos y todo. Entonces vamos a quedarnos hasta acá directamente y nos vemos, creo que el lunes tenemos clase, ¿verdad?
creo que el lunes tenemos clase, no saben por qué no se ha conectado Dustin. Se ha estado conectando a las demás clases. No No se ha conectado. conectado. Creo que le escribió algo el profe Bauti. Supongo que el profe Bauti sabe. Ajá. Ok, entonces gracias por estar en la clase y yo le voy a enviar la presentación para que usted avance con la lectura y así solamente explicamos en la otra sesión y avanzamos un poquitito más.